Bueno, en esta oportunidad tenemos que trabajar nosotros, los últimos gobiernos de nuestro país, ¿no? Y bueno, vamos a recordar lo que hemos trabajado nosotros la semana pasada. En la parte final, recuerda, en la parte final, habíamos nosotros, por ejemplo, habíamos visto ujú, el primer gobierno de Fujimori en la última parte. ¿Se acuerdan ustedes a quién enfrentó en segunda vuelta Fujimori en el año 1990, chicos, para lograr alcanzar la presidencia del Perú? A ver, ¿te acuerdas? ¿A quién derrotó Fujimori en las elecciones de 1990? Claro, muy bien, Leva, excelente. A Mario Vargas Llosa. Ujú, claro, muy bien. Bueno, recuerden que también en su primer gobierno hay varios hechos que mencionar. Por ejemplo, las políticas económicas, ¿no? Ligadas sobre todo a una política general llamada neoliberal, eh, lograron con éxito sacar al Perú de la hiperinflación, de la crisis económica que ningún gobierno anterior al de Fujimori había logrado realizar tal hecho. Además, se estableció también un nuevo patrón monetario. ¿Te acuerdas cuál es la nueva moneda? El INTI, totalmente devaluado en tiempos del gobierno de García, fue sustituido en gobierno de Fujimori por, dime, ¿cuál viene a ser nuevo patrón monetario? Ujú. El nuevo sol, claro que sí. Actualmente se llama simplemente sol, ¿verdad? Muy bien, Farfán, muy bien por ahí también. Leva, excelente. Además, recuerda, se crearon las AFPs, las aseguradoras de fondo de pensiones. Se terminó también, por ejemplo, realizando el shock económico, recuerden, golpeó duramente la economía esto. Además, recuerdo también otra cosa que debemos de tener presente respecto a este gobierno, el autogolpe de Estado del año 92, ¿verdad? Anula el Congreso de la República, también recuerda el Tribunal Constitucional, ¿no? Las sedes del Poder Judicial, y denomina su gobierno gobierno de emergencia y reconstrucción. Este autogolpe de Estado, al final, eh, logró tener mucha aceptación de parte de la población y en ese mismo año, en el 92, Fujimori logra dos golpes muy duros contra los grupos terroristas. La captura de los principales líderes o cabecillas de estas organizaciones, Abimael Guzmán Reynoso, en una casa en Surquillo, y Víctor Polay Campos, el número uno del MRTA, volvía a ser capturado. Recuerden que había sido capturado primero, por primera vez en tiempos de Alan, sino que se había escapado de una prisión, ¿verdad? Por un túnel hecho desde la parte externa. En el año 95 también empezaba un conflicto externo. El Perú empezaba un conflicto con el Ecuador, chicos. Empezaba un conflicto con el Ecuador. Y en ese año también se convocaban a elecciones. En esas elecciones se presentó Fujimori. ¿Era válido o no que Fujimori se presente en estas elecciones del 95, chicos? Dime, ¿era legal esto? ¿Se podía hacer? ¿Sí o no? Claro que sí. No, sí, Farfán, claro. Profe, ¿por qué? Porque la constitución que creó Fujimori en el 93, que ordenó su creación a un Congreso constituyente, permitía eso, la reelección presidencial inmediata. Por lo tanto, Fujimori está cumpliendo la norma. Claro, se presenta con un partido llamado Cambio 95, ¿no? Apoyado también, recuerda, por otros grupos políticos como Nueva Mayoría. Ujú. Y la pregunta es, ¿contra quién se enfrentó en estas elecciones? A ver, ¿contra quién se enfrentaría Fujimori en estas elecciones presidenciales, muchachos? A ver, a ver, a ver. Fujimori se enfrentaría al ilustre ex secretario de las Naciones Unidas. Aquí lo tenemos. ¿Quién es este personaje? Por tu curso de cívica lo debes conocer, ¿verdad?
Javier Pérez de Cuellar, con su partido Unión por el Perú. Eh, Después de una dura y reñida campaña electoral en segunda vuelta, el ingeniero agrónomo Fujimori obtuvo una nueva victoria electoral. Fujimori vence en las elecciones del 95 también. Aquí lo vemos, miren, a Fujimori celebrando, ¿no? Celebrando su triunfo. ¿Con quién? ¿Quién es esta joven que acompaña a Fujimori aquí? ¿Quién es, muchachos? A ver, ¿quién es? Miren Farfán, ¿ah? A ver, a ver. Nada, nada, no nos sacan. Pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo y ustedes no le identifican de repente. Pero es Keiko, pues chicos. Profe, ¿no debería estar más bien junto a su esposa? Muy buena pregunta, sobre todo en relación a lo que ha ocurrido en esta última semana, ¿verdad? ¿Qué pasó en esta última semana, chicos? ¿Se acuerdan las noticias? ¿No han visto las noticias en estos últimos días? Ujú. Ha fallecido, ¿no? La esposa, la ex esposa de Fujimori. La ex esposa. Pero, profe, ¿por qué? Muy bien, Leva, ¿por qué? Porque hubo un problema durante su primer gobierno, ¿no? Acusó, ¿no? Susana Iguchi, ¿m? Acusó a Fujimori de haberla, ¿no? Haberla golpeado, y también denunció, ¿no? Un gran escándalo de una empresa llamada AKP, y una empresa creada por el gobierno de Fujimori y administrada por su cuñado, que al final trataban de recolectar prendas de vestir donadas, ¿no? Por Japón, el gobierno japonés, y al final esas prendas terminaban siendo vendidas en la plaza, en los centros comerciales de Grau, en la avenida Grau. Al final estaban obviamente cometiendo corrupción con esto, con esta donación japonesa. Bueno, ¿no? Por otro lado, también debemos tomar en cuenta que por ese motivo es que Keiko ocupó el lugar de primera dama, ¿no? En reemplazo de su madre, ¿no? Que se había divorciado de Fujimori, bueno, se habían separado. Ahora miren por aquí, uno de los hechos más importantes de este segundo gobierno, sin duda, fue en el año 96 la toma de la residencia del emperador japonés en Lima. La casa del emperador japonés, chicos, la embajada de Japón había sido tomado por esta agrupación. A ver si lo identificas. A ver, ¿quiénes son, chicos? Ujú. A ver, ¿quiénes serán? A ver, yo te dije que siempre tengas en cuenta de que hay una diferencia entre Sendero y Yelema Borrea, ¿verdad? ¿Quiénes son los que siempre andaban uniformados, como en este caso? ¿De quién estamos hablando? Del movimiento revolucionario de Tupac Amaru, Yelema Borrea. 14 miembros de esta organización al mando de Néstor Serpa Cartolín, más conocido como el camarada Evaristo, asaltaron la embajada de Japón cuando se celebraba una reunión, logrando capturar a muchos rehenes. Debido al número excesivo de rehenes que tuvieron en el primer día, decidieron liberar a gran parte de estos rehenes y quedarse solamente con 63 rehenes. Entre las personas que fueron liberadas se encontraba la madre del presidente Alberto Fujimori. Los emaratistas no se dieron cuenta de esto, imagínate. ¿Para qué tener 63 rehenes y simplemente con la madre del presidente bastaba para su objetivo? La pregunta es, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál crees tú que fue el objetivo de esta organización al tomar por asalto la embajada de Japón, chicos? A ver, ¿cuál crees que fue el objetivo? ¿Qué es lo que buscaban con esto? A ver, tomar rehenes para qué. A ver, ¿para qué?
Nada, ¿no tienes una idea? Te acabo de mencionar el duro golpe, el duro golpe que dio el gobierno de Fujimori a esta organización. ¿Qué es lo que había logrado Fujimori? Había logrado la captura de su líder y obviamente también de varios miembros del MRTA. Entonces ellos decían, o ellos lo que buscaban era negociar con el gobierno, un cambio de rehenes. Los anarquistas estaban dispuestos a liberar a los 63 rehenes, ¿no? A cambio de que el gobierno de Fujimori termine liberando ¿m? A los miembros de su organización y a su líder sobre todo. Eso fue en diciembre del año 96, chicos. Esto va a durar hasta abril del año 97, ¿eh? Hasta abril del año 97. Profe, una pregunta. ¿Y qué decisión tomó el gobierno de Fujimori? Ah, eso es muy buena pregunta. El gobierno de Fujimori, chicos, toma la decisión de no negociar con esta organización. Más bien, y muy hábilmente, nuestro presidente viajó a Santo Domingo, por ejemplo, viajó también a países como Cuba, y trató de solicitar la negociación para permitir que estos presos del MRTA sean extraditados a cárceles de máxima seguridad en estos países. Profe, entonces Fujimori no estaba dispuesto a negociar la liberación de los rehenes, no. Pero entonces el gobierno de Fujimori no le importaba estos rehenes, ¿cómo que no? Claro que sí. Fujimori ya había dado la orden a las Fuerzas Armadas de que planeen una operación, pero de rescate. Esa operación de rescate recibió el nombre de Operación Chavín de Guanta. Se hizo una réplica a escala exacta de la Embajada de Japón y se colocó esto en el Pentagonito. Y luego planearon, ¿no? Practicaron cómo iba a darse toda esta operación de rescate en el Pentagonito. Y es así como en abril del año 97 se lleva a cabo esta operación. Aquí tengo una imagen de este momento, miren. En el momento en que se dan las explosiones, ¿no? Que alertan obviamente a los amarillistas y esto genera, ¿no? El momento en que los militares de la operación Chavín de Guantar hagan su aparición, su ingreso. Y recuerda que en esta operación de rescate estaba también el propio presidente Fujimori. Sí, acompañaba a los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero fue una operación exitosa, sí. Fue considerada hasta su momento la mejor operación de rescate de toda la historia, de toda la historia. Esto incluso superó a la operación de rescate, a la operación Roble, la operación de los nazis para rescatar a Mussolini. Imagínate, de los Alpes italianos, cuando había sido capturado por el gobierno de Italia. Es una operación, profe, ¿y no hay ningún muerto? Bueno, sí. Los 14 maotistas se habían rendido, estaban reducidos, desarmados, pero los miembros de la operación Chavín de Guantar igual acribillaron y asesinaron a los 14 miembros de la MRTA. Un rehén muerto y un efectivo de las Fuerzas Armadas del Ejército, ¿no? También cayeron, sucumbieron en esta operación. Eso fue el costo que dejó esta operación, ¿no? Pero Fujimori se llevaba los aplausos de la mayoría de peruanos. Era una operación muy bien trabajada. Ahora, por otro lado, debemos también tener en cuenta que nuestra economía estaba en recuperación, recuerde, desde el primer gobierno de Fujimori hasta este momento. Habíamos firmado acuerdos con México, habíamos también firmado varios acuerdos comerciales con Brasil y obviamente con los países del Asia. ¿Qué es lo que pasa? Se da una crisis económica en los tigres asiáticos. Las economías más sólidas de Asia, Tailandia, Singapur, Corea del Sur, China, Japón, terminan debilitándose a raíz de una crisis económica asiática. Esa crisis trae consigo un efecto dominó. ¿Qué significa? Basta que caiga una ficha, caen las demás igual. Esto trae como efectos, esto trae como efecto, chicos, que caigan los gobiernos, ¿dónde?
que caigan los gobiernos en, caiga la economía, sobre todo más que el gobierno en México y en Brasil. Y como el Perú tenía muy buenos acuerdos con México, esto también nos afecta indirectamente. Eso es lo que se llama, en términos económicos, en estos años como el efecto tequila. Y la crisis económica del Brasil también nos afecta. Eso es lo que comúnmente denominamos como efecto SAM. ¿Me entiendes? Efecto SAM. Y para empeorar más la situación del Perú, la situación económica, miren esto. Se produce un fenómeno del niño, chicos. 1998, el fenómeno del niño de mayor duración en la historia de nuestro país, cuyas consecuencias no golpearon a nuestro país hasta mediados del año 99. Imagínate, fueron largos meses de crisis económica. Tú debes saber lo que genera un fenómeno del niño, ¿verdad? Dime, ¿qué consecuencias trae un fenómeno del niño? En la costa norte, ¿qué pasa? Aumenta la temperatura, hay una mayor cantidad de evaporación, se forman nubes, se da un proceso de condensación para la formación de nubes y estas nubes al final generan que fuertes precipitaciones, chicos, lluvias muy intensas que al final que generan desbordes de ríos y en la costa se vive una gran cantidad de qué? De yogyas o huaicos. Miren esta imagen. Uh-huh. Esos son los efectos, por ejemplo, ¿no? Del fenómeno del niño, ¿no? En las ciudades de la costa en este tiempo. Mira. Además, la zona andina también se ve afectada de igual manera. Claro, la zona andina también se ve afectada de esa forma. ¿Sí? Y también la actividad pesquera se ve afectada en ese tiempo. ¿Ya? Espero que no te vayas a olvidar de este dato. ¿Mm? Muy bien, muchachos, muy bien. Sigamos avanzando. Miren, también es importante señalar que durante el segundo gobierno de Fujimori se impulsó el establecimiento de esta ley, la ley de interpretación auténtica de la Constitución, que el gobierno impulsó esta ley, chicos, ley de interpretación auténtica de la Constitución. No entiendo, profe, ¿para qué? Lo que pasa es que Fujimori mostraba su deseo de presentarse nuevamente en las campañas electorales, pero en el año 2000. Él estaba dispuesto, ¿no? A presentarse en las campañas electorales del año 2000. La pregunta sería, ¿era válido esto? ¿Fujimori podía presentarse en las elecciones presidenciales del 2000? A ver, piensen un poquito. ¿Qué dice la ley de la Constitución? Se permite reelección presidencial inmediata. Entonces dime, ¿se puede o no se puede, chicos? ¿Sí o no? A ver, a ver, a ver. Profe, pero no sé, profe, porque fue elegido en el 90, optó por la reelección en el 95. Mi pregunta es, mi duda es, profe, ¿se podía reelegir una vez más? Por tercera vez podría ser electo consecutivamente presidente. ¿Se podía tener derecho a dos elecciones o a tres o a cuatro, profe? No, eso no se podía, chicos, porque la ley no dice, ¿no? Reelección presidencial inmediata e indefinida. Se supone que el sentido de esta ley es que un gobierno pueda, ¿no? Prolongarse por un periodo más, no por más de dos periodos, ¿me entiendes? Hubo mucha oposición. Fujimori dijo, pero no, no, ustedes no entienden. Pero vamos a dejar que sean los que crearon la Constitución los que interpreten esta ley y los que al final digan si voy a poder yo presentarme en las elecciones del 2000 o no. Así que convocaron a todo ese grupo de abogados, ¿no? Juristas, ¿no? Encargados de la redacción de la Constitución del año 93, todos los que formaron parte del Congreso Constituyente y que estuvo presidido por Jaime no, Yoshiyama, que era amigo de Fujimori. Hoy está preso este personaje. Voy a investigarlo por qué, ¿no? Pero no es por esto, obviamente, no es por esto, es por un caso de corrupción posterior.
Y al final sacaron una conclusión. La siguiente. La elección de Fujimori del año 90 no debe confundirse con lo que dice la Constitución del 93. La Constitución del 93 permite a un peruano poder ser elegido presidente y tener derecho después a una reelección inmediata. Por lo tanto, Fujimori en el 95 ha hecho uso de su derecho a ser elegido presidente. Y en el 2000 puede él reelegirse como presidente. Pero todo el mundo decía, un momentito. Y la elección que Fujimori logró en el 90, la del 95 es su primera reelección. Y al final los miembros del Congreso dijeron no, porque la ley no es retroactiva. La ley entra en vigencia a partir del momento de su publicación. ¿Eso qué significa? Que a partir del 93 una persona puede ser elegida y reelegida. Si Fujimori fue elegido en el 90, eso no cuenta como una elección porque en ese tiempo estaba vigente la Constitución del año 79, no la del 93. Bajo este criterio, que al final fue un engaño para todos, manipulando las leyes, ¿no? O la interpretación de las leyes, al final Fujimori amenazaba con presentarse en el 2000 nuevamente en las elecciones políticas. Estamos en el 97, chicos. En el 97 amenazaba con presentarse en el 2000 nuevamente en la presidencia. Bueno, durante el año 95, 96, 97 y 98 se terminó desarrollando el conflicto del CENEPA con el Ecuador. La guerra del CENEPA terminará recién en el año 98, chicos. Sí, terminará en el año 98. Profe, 98, sí, con la firma del llamado Acta de Brasilia. Sí, muchachos, con la firma del llamado Acta de Brasil. Profe, el Acta de Brasilia, sí. Primero que nada debemos recordar que hay un pequeño acuerdo que se llama Paz de Itamaraty. La Paz de Itamaraty es un cese al fuego. Es un cese al fuego entre ambos países. O sea, que no iba a haber enfrentamientos armados. Después de una semana se firma el Acta de Brasil, ¿no? Se llama así porque se firmó en la ciudad de Brasil, ¿no? En la ciudad de Brasilia, ¿no? En el país de Brasil. Ujú. Con Brasil como garante de la paz. Y se firmó un acuerdo de paz entre ambos y se sellaron los límites, chicos. ¿De qué forma, profesor? El gobierno peruano tuvo que ceder territorios, profe, no me diga. Bueno, tengo que decirte, chicos, sí, cedimos territorios. Profe, siempre que hay un tratado con un país, tenemos que ceder territorios. ¿Cuántas hectáreas fueron, profe? ¿Cuántos kilómetros? Bueno, fue solo 1 kilómetro cuadrado, una pequeña zona llamada Tiguinza, cerca de la cordillera cerca de la cordillera del Cóndor, ¿no? En la región de los Cayos, ahí se entregó 1 kilómetro cuadrado de la zona de Tiguinza al Ecuador, con la condición de que Ecuador levante en ese lugar, en ese kilómetro cuadrado, un monumento a la paz, chicos. Ujú. Así es. Muy bien, Jara. Sí, sí, tienes razón. Ujú. Profe, un monumento de la paz, sí, con la condición, ¿no? De que el gobierno ecuatoriano levante un monumento a la paz para ambos países. Y que si un ciudadano o una persona llegaba a nacer en ese kilómetro cuadrado de Tiguinza que el Perú se dio a Ecuador, ese personaje sería considerado peruano y no ecuatoriano de nacimiento. Con ese tipo de condiciones se selló este acuerdo del Acta de Brasilia. Por eso es que el último país con el que tuvimos enfrentamientos armados limítrofes fue Ecuador. Pero el último país con el que tuvimos conflictos o disputas por territorios o espacios, en este caso marítimos, fue con Chile, ¿no? Tiempo después. Sabemos eso. Muy bien. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que el gobierno de Fujimori utilizaba mucho para ocultar
los casos de corrupción, como el que podemos ver ahí, miren ahí, Fujimori, ¿no? Y el presidente de Brasil negociando el acuerdo de paz. ¿Y qué tienen en la mano, chicos? ¿Qué tienen en la mano? Deja de ver a Laura, por favor, y a su jovencito. ¿Qué tienen en la mano? ¿Qué es esto? Observa bien, ¿qué tienen en la mano? Una paloma. Claro, una paloma blanca. ¿Y qué simboliza una paloma blanca? La paz, pues, entre ambos países. Así es. Ujú, así es, eso es algo simbólico, ¿no? Ese acuerdo de paz fue bastante simbólico, chicos, recordando que con el país que hemos tenido mayor cantidad de conflictos ha sido con Ecuador. Ya, no te olvides de esto. Ahora, mira por aquí. ¿Quién es esta señora, chicos? Ya, pues tú la conoces, te gusta, ¿no? Te gusta la farándula. ¿Quién es? Gareca. Oye, oye, ¿cómo que Gareca? Oye, no te pases, Jara. Dime, Laura Bozzo. Laura tenía un programa, un talk show, en Canal 4. Canal 4 que era manipulado por el gobierno. Su programa era un distractor social, una forma de lograr entretener a la población, una cortina de humo utilizado por el gobierno. ¿Qué, profe? ¿En serio? Sí. Esto era en verdad una cortina de humo, chicos. Profe, ¿tanto así? Sí, muchachos. Pasaban, por ejemplo, casos asombrosos, ¿no? Su programa a mediodía, a la hora del almuerzo, en el momento en que la familia está reunida, chicos. ¿Y sabes? Pasaban casos, por ejemplo, ¿no? De mujeres engañadas por su marido. Profe, eso siempre pasa, ¿no? Pero la amante era la hermana. Imagínate. Ujú. O, por ejemplo, ¿no? Casos en el que la hija se metía con el esposo, ¿no? De su madre. Imagínate. Imagínate. Así es. Casos también de violación, maltrato a la mujer. Este tipo de temas se terminaban tocando aquí, ¿no? Y terminaban llamando mucho la atención, chicos, de las personas. Luego se va a descubrir que todas estas personas, o la gran parte de estas personas que el programa terminaba reuniendo, en verdad, habían recibido una cuota para presentarse en el programa, dar este tipo de testimonio, ¿no? Al final todo era un teatro, ¿me entiendes? Y bueno, más o menos este es el mismo programa que ella maneja, ¿no? En Televisa, ¿no? Ujú, así es. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Pero no solamente era ella, pues chicos, sino que los fines de semana, el momento en que los padres descansan, el momento en que la familia está reunida, ¿sabes? Era justamente el momento también de distraer a la población, de entretenerlo. Y qué mejor con risas. Profe, ¿qué programa? ¿Conoces a este personaje? Está Quique, miren. No, Risas y Salsas, eso era al mediodía también, a la 1 de la tarde, en Canal 5. Eso era Canal 5. Ujú. Bueno, mira esto. Tripita, miren por ahí. Ujú, ¿cachai? Claro. ¿Quiénes son ellos? Cómicos ambulantes, así se llamaba el programa, los cómicos ambulantes. Justamente, chicos, eran un grupo de cómicos que trabajaban en las calles, pero que se le había dado la oportunidad de entretener a la población desde un programa en canal. El canal 2, el canal 4 y el canal 9 eran manipulados por el gobierno en ese tiempo, el canal 4 sobre todo, muchachos. Pero miren, este programa, los fines de semana, un programa de 1 hora, después se le dio un programa de 2 horas, luego incluso le terminaron dando días de la semana, imagínate. Esa era la forma en que el gobierno terminaba entreteniendo a la población. Felizmente, hoy estamos en gobiernos que no hacen esto, ¿verdad? Un público que no sufre, ¿no? Ningún de este tipo de medidas del gobierno. ¿O sí? ¿Crees tú que hay programas
pasa eso? ¿O no? A ver, dejo para que pienses un poco, ¿ya? Lo dejo para que pienses un poco. Pero poco a poco, chicos, toda la telaraña de la corrupción que el gobierno estaba, ujú, pero miren, cuando todo esto estaba entreteniendo a la población y manipulando y ocultando el verdadero gobierno, se daba un nuevo logro por parte de Fujimori, la captura de este personaje. En 1999, en la zona de Junín, se logró la captura de este personaje. ¿Alguno de ustedes lo conoce? A ver, ¿nadie lo conoce? Pues, ¿quién será este personaje? Muy bien, Farfán, excelente. Tras la captura de Abimael Guzmán, ujú, este personaje se había convertido en el número uno de Sendero Luminoso. Profe, ¿quién es? El chino Feliciano, el camarada Feliciano. Oscar Ramírez Durán, chicos. Ujú, fue capturado. ¿Está? Está, muy bien. Oscar Ramírez Durán. Ujú. Muy bien, Jara. ¿Sabes? En el año 2000 se convocan a elecciones presidenciales. En estas elecciones, nuevamente Fujimori se presentaba como candidato, esta vez con una agrupación política distinta. Ya no era Cambio 90, ya no era Cambio 95, ni tampoco Nueva Mayoría. Más bien, estas organizaciones apoyaban la campaña electoral de Fujimori. Pues entonces, ¿cuál era su partido? Perú 2000, chicos. Perú 2000. Ujú. Y Fujimori pasa a segunda vuelta. Imagínate, ¿junto a quién? Junto a un candidato extraño, ¿no? Un hombre que no había aparecido en la política antes, pero que había demostrado, ¿no? Era el símbolo del progreso de aquel provinciano que lograba, ¿no? Triunfar en el extranjero. Ujú. Economista de profesión, había estudiado en Harvard, se había casado con una gringa, ¿no? Elian Carr, una antropóloga, ujú, dictaba conferencias en diversas universidades, como en Stanford, por ejemplo. ¿De quién estamos hablando, muchachos? ¿De quién estamos hablando? A ver, a ver, a ver. Nada. Ahí está, pues. ¿Quién es ese personaje que aparece ahí en esa fotografía? Alejandro Toledo, pues chicos. Claro que sí. Ujú, claro. Y profe, Alejandro Toledo, sí, el Cholo, como le decían, ¿no? Ujú, así es, mi Cholo es sagrado, ¿no? Es lo que decía Elian Carr, su esposa. Ujú, ahí está. Un personaje que también representaba, obviamente, el rasgo peruano, ¿no? Aquel grupo del Perú que había sido oprimido siempre. Ujú, era simbólico la fisonomía que venía teniendo Toledo. Ujú. Ahora, ambos pasaron a segunda vuelta. Como pueden ustedes ver en la propaganda, aquí está, figura Toledo, ¿m? Con su partido Perú Posible, chicos. Y ahí está su esposa, ¿no? Bastante joven, ahí Toledo, ¿no? Ujú. Ahora, Toledo sale en la prensa, a través de los canales nacionales, Canal 2, Canal 5, sobre todo, a denunciar que había corrupción, que el gobierno de Fujimori estaba cometiendo corrupción, chicos, que ese partido Perú 2000, con el que Fujimori se presentaba en esta campaña electoral, era un partido creado con más de 5.000 firmas falsas, y de que él no estaba dispuesto a avalar esta corrupción. Pedía la intervención de organismos fiscalizadores internacionales que lleguen aquí al Perú, que investiguen, ¿no?, el origen de ese partido y la corrupción que Fujimori estaba cometiendo. Y él decía, no, yo no voy a colaborar con esto, ¿no?
Si estos organismos no llegan ya, entonces mejor no me presento en segunda vuelta, ¿no? Y yo no les pido a ustedes peruanos que voten por mí, pero mucho menos les pediré que voten por este señor, ¿no? Que voten por la corrupción. Pido que voten en blanco para que así las elecciones se suspendan o se posterguen y pueda haber mayor fiscalización. Y es por ese motivo que Toledo decide renunciar a todo este proceso electoral y no se presenta en una segunda vuelta, muchachos. Así es. Por eso es que él no se presenta en la segunda vuelta. Ahora, llegan tarde, muy tarde llegan estos grupos fiscalizadores, ¿no? Para hacer su trabajo. Al final se llegó a descubrir, ¿no? Varios meses después, que efectivamente, ¿no? El partido Perú 2000 era un partido que había sido creado con una gran cantidad de firmas falsas. Así es, chicos. Así es. Ujú. Miren, aquí está Fujimori, ¿no? Y el eslogan de su partido. Ese naranjita, ¿te parece algo conocido? Ese color, o sea, ¿no? Deja huella, ¿no, chicos? Pasa el tiempo, ¿no? Pero el color, ¿no? Ujú, queda todavía, ¿no? Sí me entiendes, ¿no? Sí me entiendes. Ahora, contra viento y marea, Fujimori era elegido por tercera vez presidente del Perú en el año 2000, chicos. Sí, así fue como Fujimori asumió la presidencia. Ujú. Claro, había sido electo presidente, ujú, y se disponía a postergar o prolongar su gobierno, claro, haciendo uso de su tercer periodo presidencial, cuando no iba a haber cambio de mando, ¿no? Simplemente iba a haber el inicio de un nuevo periodo de gobierno, que se producía el 28 de julio del año 2000. Para ese momento, chicos, para ese 28 de julio, eh, había muchos grupos de oposición que apoyaban a Toledo. Toledo seguía con este rechazo a aceptar la tercera elección de Fujimori. Este gobierno no puede llegar a asumir el poder nuevamente porque es un gobierno corrupto. Incluso se terminaban lavando las banderas, chicos. En el centro de Lima, ibas a la Plaza Mayor, gente comenzaba a lavar banderas y tú podías unirte en la causa al rechazo, ¿no? De la corrupción y a limpiar todo el aparato del Estado simbólicamente lavando la bandera, ¿no? Ibas, llevabas tu bandera o tomabas una bandera de ahí y la terminabas lavando, etcétera. Era algo simbólico esto. Ujú. No he colocado una imagen de esto para que recuerdes, pero esto es lo que se ocurrió, lo que al final terminaba desarrollándose. Y el 28 y 29 de julio del 2000, Toledo llevaba a cabo su tan ansiada marcha de los cuatro suyos. Miren por aquí. Miren estas imágenes. Veamos por aquí. Mira este símbolo, chicos. ¿Qué notas ahí? ¿Notas algo que te llama la atención? ¿No? A ver, a ver, a ver. Ujú. Es una marcha pacífica acompañada por las fuerzas policiales, ¿no? Ujú. Pero quiero que veas sobre todo esto. Mira la bandera que va adelante. Mira la bandera. ¿De qué bandera estoy hablando? ¿De qué bandera estoy hablando, muchachos? No, 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 no es el movimiento homosexual de Lima. No, no, no. Parecido, parecido, sí, es muy parecido esa bandera, sí. Aunque hay colores que varían, sí, es muy parecido, muchachos. Casualidad, casualidad. Eso sí, ¿no? Para eso sí participas ahí. Muy bien. Pero mira, estamos hablando de la bandera del Tahuantinsuyo, claro que sí. Ujú, ahí está. Ujú. Ahora, también quiero que veas esto. En varias plazas del centro de Lima se iban ubicando centros para concentrar a la población en esta marcha. ¿No? Toledo había señalado, ¿no? De que en tal punto deben reunirse tales personas de tales lugares, ¿no? Que se deberían llamar a estos puntos como el Chunchaysuyo, el Collasuyo, el Antisuyo, el Contisuyo,
y deberían marchar hacia la Plaza Central de Lima, ¿no? Que era justamente el centro. Aquí vemos, miren, esta qué avenida es, chicos. A ver. ¿Mm? Ha pasado el tiempo, yo sé, ¿no? Han pasado varios años. ¿Qué avenida crees que es? ¿Mm? ¿Girón de la Unión? No, no, este no es Girón de la Unión. Es una avenida muy transitada en el centro de Lima. A ver. Claro, muy bien, Jara. A la cuarta lo has intentado, ¿no? Avenida Girón de la Unión. Ah, no, la tercera, muy bien. La tercera lo lograste. Muy bien, la avenida Mancay, pues chicos. Ujú. Justamente aquí vemos ya que empiezan a haber desmanes. Miren, explosiones, así, saqueos. ¿Qué? No era una marcha pacífica. Iba a ser una marcha pacífica. Se tornó violenta. Se quemó un banco de crédito, la sede de un banco de crédito en la avenida Bancay, imagínate. Eh, Además de esto, hubo muchos actos de violencia. Después se descubriría que, como había dicho Toledo, eso debe ser gente infiltrada del gobierno para obviamente no manchar nuestra marcha pacífica. Y efectivamente se descubrió esto, ¿no? Que eran simpatizantes del gobierno de Fujimori que se habían infiltrado en las filas, ¿no? De esta marcha pacífica de la Armada de los Cuatro Suyos y que había generado, ¿no? Estos actos de violencia. Así es, muchachos. Ujú. Imagínate, esto fue 28 y 29 de julio, ¿no? Pero a pesar de esto, ujú, a pesar de esto, el gobierno de Fujimori daba por inicio. Así es. ¿Cuánto tiempo durará su segundo o su tercer gobierno, chicos? Miren, yo le he puesto aquí 2000. ¿Qué significa eso? Dura solo unos meses, ni siquiera un año, chicos, ni siquiera un año. Ujú. Ah, y Toledo en esa marcha, por cierto, te menciono, ¿no? Se colocó una mascaipacha, ¿no? Y se hizo llamar Pachacute, imagínate, ¿no? Así, todo esto, ¿no? Esto en el imaginario social, de repente para ti, ¿no? Oye, ¿qué tal loco este pato? Todo esto, de una u otra forma, chicos, en el imaginario social, termina generando identificación. Ujú. Las personas se sienten identificados con este candidato, ¿no? Es por eso que tiene mucho prestigio y si bien es cierto, no obtiene la victoria en el 2000, muy pronto lo veremos, ¿no? Nuevamente en una campaña electoral. ¿Mm? Pero veamos un poco, ¿por qué el gobierno de Fujimori dura tan poco entonces? ¿Por qué su tercer gobierno dura tan poco, chicos? Esto es una muestra, ¿no? De lo que ocurrió. Miren esto, miren estas imágenes. En este lugar es la famosa salita del zinc. Profe, la salita del zinc, ¿sí? Y se filtró por ahí este videito. Ese fue el primer video que se filtró. Profe, ¿quién? ¿Quién es este hombre que está a la derecha, profe? Es el asesor presidencial del gobierno de Fujimori. Por si no lo sacas, aquí pongo nuevamente. ¿De quién estamos hablando? Vladimiro Montesinos, chicos. Vladimiro Montesinos. Ujú. Este hombre, ¿no? Que trabajó mucho el sistema de inteligencia en Estados Unidos por varios años. Ujú. Y el hombre que dirigía también el Sistema Nacional de Inteligencia de nuestro país. El hombre, el cerebro detrás del gobierno de Fujimori, ¿qué estaba haciendo? Entregando fajos de dinero a Alberto Curi, que era candidato de oposición al gobierno de Fujimori. Era de Acción Popular, pues, un grupo de oposición al de Fujimori. Pero ¿y por qué le entregaba dinero? Para que se pase al bando de Fujimori y apoye el gobierno. Estaba comprando apoyo político, en pocas palabras, chicos. Ujú. Y después lo vemos también con otros políticos importantes, incluso mira, coroneles de la policía, ¿no? Almirantes de la Marina, incluso,
¿no? También algunos oficiales de la Fuerza Aérea, varios, ¿no? Visitaban la salita del SIN, ¿no? Como se le conocía en este momento. Miren la cantidad de dinero que se llevaba. Esto, chicos, mostraba que detrás de todo este gobierno, bastante, ¿no? Pero bastante prolongado y muy aceptado por la población, existía, ¿qué cosa? Una telaraña de la corrupción. Así es. Imagínate, ¿no? Qué tal escándalo, ¿no? Justamente que se terminen publicando estos videos. Así es. La pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de Fujimori ante esto? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Fujimori ante esto, muchachos? Fujimori dijo, no, estoy totalmente sorprendido que mi asesor presidencial ujú, haya cometido este tipo de actos. Lo único que les diré es que aplicaremos mano dura contra este funcionario del Estado. Imagínate, ¿sabes lo que hace Fujimori? Anuncia la captura, ¿no? Del asesor presidencial Fujimori. Termina dando la orden a la policía y a las Fuerzas Armadas de lograr una captura de este personaje. Profe, se lo capturó, ¿no? Supongo. ¿Tú qué crees? Para el momento en que Fujimori da la orden de captura, Vladimiro Montesinos ya volaba, se iba fuera del país, a Venezuela, en un avión particular de un empresario bastante conocido, Dionisio Romero. Así es, así es, en un avión no particular de Dionisio Romero se iba. La fuga de Montesinos, chicos, ujú, eh, hacía sospechar de que Fujimori también estaba metido dentro de este escándalo de corrupción. Claro, ¿no? Estas caricaturas nos muestran justamente, ¿no? Los rasgos de la corrupción, ¿no? Manifestada en ese tiempo, ¿no? Miren, aquí está, ahí está, Alberto Curi, muy bien, ahí está, el tío Vladi, como le llamaban a Vladimiro Montesinos, y miren, ujú, adivina, adivinador, ¿dónde estoy? Salud, Perú. Ujú, imagínate, ahí está, cómo lo pintaban a Vladimiro Montesinos. Y la dupla de la corrupción, poco a poco se iba a desmantelar, muchachos, ¿no? Fujimori no solamente, ¿no? Era aquella persona que había, obviamente, eh, había degollado a la justicia, ujú, por haber utilizado o haber cometido, ¿no? Crímenes de lesa humanidad o haber dirigido esto, ya lo vamos a ver, como el caso de la Cantuta o Barrios Altos, sino que también está metido en qué, en actos de corrupción. Claro, por ejemplo, ¿qué casos? Muchas veces el ejército, chicos, lograba incautar, por ejemplo, droga, grandes aviones, llenos de droga, eran capturados, el narcotráfico en la selva, y al final se simulaba, por ejemplo, que esta droga terminaba siendo quemada por el ejército. Al final no era quemada, el propio ejército trasladaba la droga a los Estados Unidos y la vendía. Ese dinero, ese dinero era parte del dinero que Fujimori utilizaba, ¿no? Y que Vladimiro también utilizaba para comprar estos políticos. Imagínate. ¿Te das cuenta? Se descubrió, por ejemplo, la venta ilegal de armas también a las FARC, a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, a un grupo que era muy parecido a Sendero Luminoso, al MRTA, pero que operaba en Colombia. El Perú terminaba vendiendo armamentos a esta organización, imagínate. Ujú. Todo esto, muchachos, todo esto nos mostraba, ¿no? Eh, lo mal que era este gobierno. Ahora, ujú, quiero que por favor observes esta imagen. Miren por aquí. ¿Qué es esto, profe? Quiero que observes la imagen. Ujú. A ver, Jara, dando una lectura rápida, por favor, de esto. A ver.
Formulo, pues, ante usted, señor presidente del Congreso, mi renuncia formal a la presidencia de la República en concordancia con el artículo 113, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Hago fervientes votos por el éxito de su gestión, porque eliminada la supuesta causa de desavenencias y encuentros entre gobierno y oposición, todos se vengan a buscar con serenidad y patriotismo la forma más adecuada de garantizar para el Perú, para su pueblo, un futuro de verdadera democracia, es decir, un sistema político que se traduzca en bienestar y desarrollo para la mayoría de los peruanos. Muy atentamente. El ingeniero Alberto Fujimori. Muy bien, gracias, Jara. Gracias. ¿Qué es esto, profe? La renuncia del presidente Fujimori. Sí, vía fax termina renunciando. ¿De dónde? ¿Desde dónde renuncia? Aprovechó que en ese tiempo se iniciaba la firma de la APEC, ¿no? La firma de la participación del Perú en la APEC, chicos, el Foro Económico Asia-Pacífico, y realizó un viaje representando al Estado peruano a Asia, y desde la ciudad de Brunei termina renunciando, chicos, ahí. Así es. Ahora, después se descubrió que en verdad se encontraba en Tokio, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿el Congreso aceptó la renuncia del presidente? No. El Congreso no acepta la renuncia presidencial. El Congreso más bien opta por destituir al presidente Fujimori, ¿no? Bajo el principio de incapacidad moral permanente. ¿Ya? Así es. Ante la destitución de Fujimori, colapsaba todo este gobierno, ¿no? Del Fujimorismo, y el primer y el segundo vicepresidente de ese tiempo, que eran los que en primera y segunda instancia directamente deberían asumir el gobierno, ante la destitución del presidente, no aceptaron este cargo. Profe, ¿por qué no aceptaron este cargo? Porque no querían, ¿no?, verse involucrados también detrás de todo esto, ¿ya? Y es por ese motivo, chicos, y es por ese motivo que quien asume la presidencia es el presidente del Congreso, el recientemente nombrado con este cargo Valentín Paniagua Curazao, de Acción Popular. Marta Hildebrand había sido vacada de este cargo también unos días antes. Así que Valentín Paniagua, ¿no?, según lo estipulado en la Constitución, asumiría el cargo de presidente. Así es. Un gobierno de transición, un gobierno llamado un gobierno de transición democrática, un retorno a la democracia es lo que se buscaba. Miren por aquí los diarios, miren lo que dicen los diarios en ese tiempo, es el diario de la República, ¿no? Y aquí vemos ahora al nuevo presidente del Perú, Valentín Paniagua, chicos, Curazao. Ahí está. Por eso que ahora tenemos que ver el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Miren esa noticia que aparece en el medio. Miren esa noticia. Prensa Libre dice, cae en Venezuela el fugitivo Montesinos. ¿Sí? Durante el gobierno de Valentín Paniagua, durante este corto periodo de gobierno de transición, se logra la captura allá en Venezuela de Vladimiro Montesinos. El gobierno del presidente Hugo Chávez termina capturándolo y luego pasa a ser repatriado aquí al Perú este personaje. Así es. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta, chicos, que Valentín Paniagua también va a, de una u otra forma, representar al gobierno o al partido político que había llevado a Belaúnde al gobierno, Acción Popular, no te olvides. Ahora, aquí lo tenemos en una imagen, miren. Aquí lo tenemos en una imagen.
Y por aquí tenemos otra imagen de él, ¿no? Celebrando, obviamente, su nombramiento, su designación como presidente del Perú. Hay otro personaje que también regresa al Perú en ese tiempo, durante este gobierno, chicos. Un personaje que también había sido, ¿no? Tildado de haber robado mucho dinero del Estado, ¿no? Había residido en Francia durante varios años, sus hijos habían estudiado ahí. Ujú. Era un hombre que había tenido la oportunidad de gobernar nuestro país, pero que había arruinado totalmente nuestra economía. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién regresa al Perú en este tiempo? A ver, chicos, ¿de quién estaríamos hablando? Claro, pues de Alan García. Muy bien, Deva, excelente. Ujú. Y bueno, veamos algunas de las principales medidas que toma, por ejemplo, el gobierno de Paniagua. En primer lugar, ujú, lo que hace Paniagua es tratar de restablecer la democracia. Obviamente, primero, restableciendo las instituciones democráticas. Vamos a poner por aquí, esto debe ser llegada al poder, ¿ya? Ujú. Profe, las instituciones democráticas, sí. Por ejemplo, muchachos, el Tribunal Constitucional. ¿Qué había pasado con este organismo? Con el Tribunal Constitucional, con el llamado Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué había pasado? Estas instituciones habían sido disueltas, ujú, por el autogolpe de Estado de Fujimori del 92. Además, Valentín Paniagua busca renovar a los altos jefes militares y policiales, así como también renueva a todos los miembros del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones. Termina sacando de estos cargos a aquellos que habían apoyado al gobierno de Fujimori y aquellos que también obviamente deberían estar, ¿no?, manchados con la corrupción del gobierno central. Por eso es que se da toda esta renovación de los jefes militares, de la policía, del Poder Judicial y también los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Además de esto, para poder investigar y obviamente sentenciar prisión a aquellas personas que habían contribuido y colaborado con la corrupción del ex gobierno, del anterior gobierno, se crearon esto, procuradurías anticorrupción. Así es, se investigaron a cada uno de los funcionarios de los tres gobiernos de Fujimori, chicos. Así es. Entonces, podemos decir, ¿no?, de que esta investigación en contra de la corrupción del gobierno saliente lo inició justamente Paniagua. Ujú. Además de esto, Paniagua decide reincorporar al Perú a la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Ujú. Claro, ubicado en Costa Rica, se vuelve a firmar el Pacto de San José. Nosotros volvemos a suscribirnos a este pacto y bueno, por otro lado también se creó una Comisión Nacional contra la Corrupción. Ojo con esto, se crea una Comisión Nacional contra la Corrupción. Las fuerzas policiales en ese tiempo logran, como te decía, lograron la captura en Venezuela de Vladimiro Montesinos. Y para poder investigar todos los daños causados por la violencia, la lucha armada, ¿no?, esa guerra que el Estado también desarrolló contra el MRTA y Sendero Luminoso, se creó una comisión especial de investigación. A esa comisión que se va a crear para investigar los daños generados por el Sendero Luminoso y el MRTA, chicos, se le va a conocer con el nombre de Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esto termina creándose en el año 2001. Esta investigación termina en el año 2005, varios años después. Bueno, también Valentín Paniagua firma los acuerdos de Chapultepec. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque con la firma de estos acuerdos de Chapultepec, el gobierno permitía el retorno a la democracia y sobre todo permitía la libertad de prensa. Se devolvían los medios de prensa o los medios de comunicación a sus antiguos dueños. Fujimori había expropiado, ¿no?, había quitado el control de varios diarios,
varios canales también de televisión y todo esto era devuelto nuevamente a sus antiguos dueños, chicos. Ahí está. Y miren esta imagen. ¿Me puedes decir quién es ese personaje? ¿Me puedes decir quién es ese personaje? A quien la policía está, ¿no? Lo tiene ahí detenido. ¿Quién es? A ver. Ujú. Claro, no te debes olvidar de estos personajes, chicos. Vladimiro Montesinos, ¿no? Claro, ahí está. Ahora miren por aquí. También durante el gobierno de Valentín Paniagua se promueve la firma de los primeros contratos para la explotación del gas de Camisea, ubicado en Cusco. Ujú. Profe, una pregunta, ¿y qué empresa es la que se va a encargar de la explotación del gas de Camisea? La empresa argentina Plus Petrol. Ujú. En los lotes 85A, 85B y 88B, ahí se iba a explotar el gas. Esta imagen justamente representa, ¿no? La sede, ¿no? Del gas de Camisea, miren, en Cusco. Ahí está toda esta planta, ¿no? De gas. Ujú. Así como también se va a promover la creación varios meses después, ya en el siguiente gobierno, chicos, de el gasoducto sur peruano. Profe, gasoducto, sí, es una tubería, un ducto que sirve para trasladar el gas a otras partes del Perú. Ahora, por otro lado, debemos también tener en cuenta, muchachos, miren esto. ¿Qué es esto, profe? Valentín Paniagua decide convocar a elecciones presidenciales en el año 2001. En esas elecciones presidenciales pasan a segunda vuelta estos dos candidatos. A ver, claro, Alejandro Toledo y Alan García, pues. Estamos hablando de qué año, el año 2001, no te olvides. Ujú. Toledo representando a Perú Posible y Alan García representando al APRA. Así es, muchachos. Ahí se producen las elecciones generales del año 2001. No te olvides, ahí está Toledo, Perú Posible, y ahí está García, y termina venciendo al APRA en segunda vuelta. Toledo vence, no te olvides, al APRA en segunda vuelta. Ahí está la victoria de Toledo, lo podemos ver en esta imagen. Miren, profe, en verdad, ahí lo veo a Toledo bastante joven, profe, ¿eh? Cómo pasan los años, ¿no? Ahí está, pues Toledo, ¿no? Celebrando su victoria, ¿no? Y este es el estrechón de manos que se dan después del debate presidencial del año 2001. Ahí está, muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Y ahora tenemos que hablar justamente de su gobierno. El gobierno del economista Alejandro Toledo, gobierno que se extiende del año 2001 hasta el año 2006. A ver, a ver, a ver. Del año 2001 al año 2006, profe. Sí, veamos. En primer lugar, recuerdan toda la propaganda que hizo Toledo. Toledo terminó prometiendo empleo. Terminó prometiendo empleos a muchos peruanos. Ujú. También terminó promoviendo una mejora en la educación, chicos, ¿no? Él hablaba, ¿no? de que debemos llevar tecnología, ¿no? A los colegios para así obviamente mejorar el sistema educativo. Eso era parte, ¿no? De la propaganda que terminaba llevando a cabo el gobierno de Toledo. Vamos a ver si lo cumple o no. Veamos. Ya sabemos cómo llegó al poder, ¿no? Después de vencer a Alan García en la segunda vuelta en las elecciones del año 2001. Aquí lo tenemos, miren, en todo este sistema, ¿no? Un momento en que Toledo ya había sido elegido presidente, Alan García se acerca al gobierno de Toledo para obviamente manifestar de su compromiso de trabajar y apoyarlo en todo. Sí, mostraba, ¿no? Cómo este gobierno de una u otra forma buscaba eh, llevarse bien con su antiguo rival político en la campaña electoral. Así es. Ahora, a Toledo vamos a ver muchas fotografías con gente muy importante durante este gobierno.
¿no? Aquí tenemos su partido, no te olvides la Chacana, Perú Posible. Ujú. Y miren, ¿quién es este personaje que aparece aquí? ¿Quién es esta mujer, chicos? La primera dama, su esposa, Elian Carr. Y miren quién acompaña a Toledo y a Elian Carr aquí. ¿Lo conoces o no? Ahora sí, ¿no? Claro. Pedro Pablo Kuczynski, pues ahí está. Fue expresidente del Perú, ¿no? Ahí está. Profe, ¿qué hacía con Toledo ahí? Era nada más y nada menos que su asesor presidencial. Una pregunta, a ver si te acuerdas. ¿Había sido también asesor presidencial antes? ¿O había ocupado un cargo de ministro de Economía antes o no? En tiempo de Toledo no solamente fue su asesor, sino también su ministro de Economía. En un gobierno anterior también había ocupado este cargo. ¿Qué gobierno? A ver, ¿te acuerdas? A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Nada. A ver, nada. En la época del gobierno de Juan Velasco Alvarado, pues chicos, en ese tiempo. Ya, aquí está, miren. ¿Conoces a este personaje? Bueno, si lo conoces, mm, te aplaudo, ¿ah? ¿Quién es el que está ahí junto a Toledo? A ver. Yo sé que por Historia Universal tú lo sacas. 11 de septiembre, 2001, ¿te suena o no? Atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Este es el presidente de Estados Unidos, pues. Truman, oye, no te pases, Truman es el que ordenó el lanzamiento de bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, en el 45. ¿Tú crees que del 45 está vivo hasta el 2001? No, no es Truman. ¿De quién estoy hablando? George Bush, hijo. El presidente George Bush, hijo. Profe, ¿qué hace ahí con Toledo? No entiendo. Hay un acuerdo muy importante que el gobierno de Toledo firma con Estados Unidos en ese tiempo, chicos. El Tratado de Libre Comercio. Ojo, se firma el TLC con los Estados Unidos. Pero fue una pregunta, ¿en qué consiste este Tratado de Libre Comercio? Que el Perú, ¿no? Debería reducir a cero sus aranceles a todos los productos de Estados Unidos y que Estados Unidos debería hacer lo propio. También debería reducir a cero los aranceles. No te vayas a olvidar de esto. Miren por aquí. Aquí tenemos la economía. Profe, economía, sí. Miren por aquí, muchachos. En el aspecto económico, Toledo continúa con las reformas democráticas. Trata de mantener el mismo modelo económico que había impuesto Fujimori, el modelo neoliberal, y brinda sobre todo mayor inversión al aspecto minero. Toledo trata de fortalecer la minería como el pilar de la economía y logra algo muy importante, logra un gobierno de estabilidad económica. Durante su gobierno la economía no es que haya crecido, ¿no?, considerablemente, y tampoco la economía cae, ¿no? Mantiene estable la economía. Y eso es bastante bueno, ¿no? Toledo se encargó mucho sobre todo de esto, chicos, porque obviamente iba en riesgo también su profesión, pues. ¿Profe, qué profesión? La de economista. Ujú. Como economista tenía que al menos, ¿no?, lograr esto, estabilizar la economía. Así es. Ahora, en general, su gobierno dejó un balance económico a nivel macroeconómico bastante positivo. Ahora, por otro lado, también el gobierno permitió el Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Permitió que las personas vuelvan a poder hacer uso de sus libertades, ¿no? Su libertad, por ejemplo, ¿no?, de crítica, la libertad de opinión, ¿no? A través de la libertad de prensa se termina facilitando esto. Entonces, eso es muy importante, chicos. Y bueno, por otro lado también se impulsa mucho las exportaciones de tipo tradicionales, pero sobre todo estas, las no tradicionales. Dime dos ejemplos de productos de exportación no tradicional.
A ver, dime dos ejemplos de productos de exportación no tradicional, chicos. A ver. Vamos, vamos, muchachos, vamos. No me digas que esto lo debes haber visto por economía y por geografía. Uno de los primeros productos que se impulsa en este tiempo es el caso del espárrago. Y un ají llamado ají páprica, chicos. Ya, no te vayas a olvidar de esto. La Libertad, primer productor de espárrago, y Lima, también primer productor de ají páprica, no te olvides. Luego, a fines de su gobierno ya se impulsa con fuerza la exportación también de el mango, por ejemplo, de Piura. Así es. Bueno, por otro lado, debemos también tener en cuenta eh, que su aporte o su inversión más recae en esto, en minería, chicos, en minería. Y obviamente Toledo termina fortaleciendo también el proyecto del gas de Camisea, impulsando la construcción de un gaseoducto, no te vayas a olvidar. Ya, muy bien, sigamos avanzando, muchachos. Miren por aquí. Este cuadrito nos va a mostrar, ¿no?, el balance económico de su gobierno. A ver, miren por aquí. Ya está, muy bien. Miren, esto es importante porque aquí se va a comparar, por ejemplo, el crecimiento económico en torno al PBI, ¿no?, en los últimos gobiernos. Empieza por el gobierno de Fujimori, ¿no? Llega por el caso, ¿no?, del gobierno de Toledo y llega al segundo gobierno de García. Ahí está. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, con Fujimori, miren aquí, un crecimiento económico, ¿no? Claro, la economía empezó a crecer, con Toledo creció un poquitito más, ¿no? Se mantuvo sobre todo este, eso es lo importante. ¿Mm? Ya, en cambio ya vemos el gobierno de García, ¿no?, con bastantes altibajos, ¿no? Entonces, por eso su gobierno se caracteriza por esta estabilidad y por la firma del TLC con los Estados Unidos, no te olvides, ya, con la firma del TLC con los Estados Unidos. Muy bien, profe, ¿qué es eso? Ujú. En aspecto político, el gobierno de Toledo, ujú, va a tener un total, por ejemplo, un total rechazo del pueblo. No va a haber apoyo. Su gobierno va a terminar teniendo, chicos, mucho rechazo. Solo tuvo una popularidad en su penúltimo gobierno de un 8%. Imagínate, esto fue casi nada. Esto fue casi nada, muchachos. Y bueno, por otro lado, también se impulsó bastante la política de la descentralización a través del proyecto de la regionalización. Se trató de impulsar esto. Al final fue un desastre. Alan García ya lo había intentado, chicos. eh, pero Toledo lo hace de forma más moderada. En tiempos de Alan no funcionó para nada. En tiempos de Toledo sí, pero fue muy simplista. Es decir, normalmente el Perú estaba dividido en ese tiempo territorial y políticamente en 24 departamentos y una provincia constitucional que es el Callao. ¿Cuál fue el gran cambio? Miren, el gran cambio, que los departamentos ahora pasarían a llamarse regiones políticas. En vez de llamarse departamento de Arequipa, se llama región política de Arequipa. En vez de llamarse departamento de Ica, región política de Ica. ¿Me entiendes? Y que la provincia constitucional del Callao, y este fue el cambio de repente más significativo, que la provincia constitucional del Callao ahora recibía el grado de región también. Por lo tanto, si el Perú antes estaba dividido en 24 departamentos y una provincia constitucional que era el Callao, ahora no. Ahora el Perú estaba dividido en 25 regiones. Callao se incluye como una región. ¿Ya? Ese fue el proyecto de descentralización a través de regionalización que impulsó el gobierno de Toledo.
Cambiar de denominaciones nada más a los territorios que ya existían. El proyecto de formar las macroregiones, como era el sueño de Alan García en su primer gobierno, también termina siendo un fracaso. Y una de las cosas más importantes de repente de su gobierno es que se financió la construcción en conjunto con el gobierno de Brasil, se financió esto, la construcción de la carretera interoceánica, chicos. Como parte de los acuerdos del UNASUR, ustedes deben haber visto esto de repente cuando estaban en segundo, tercer grado, ¿no? En el curso de economía, ustedes vieron CAN, Mercosur, UNASUR, por ejemplo, ¿no? Y ya, UNASUR es la Unión Nacional del Sur, así también se le llama, es una unión económica entre diversos países de América del Sur. Y en marco de todo esto, de formar una integración entre los países, se decidió crear una carretera interoceánica que conecte el Océano Pacífico en el Perú, con costas en el Perú, con el Océano Atlántico, cuyas costas están en Brasil. Una mega obra, chicos. ¿Y sabes cómo se llama la empresa que ganó la licitación para la construcción de esta obra? Se llama Odebrecht. ¿Te suena? ¿Te suena el nombre de esta empresa o no? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué conoces de Odebrecht, de Toledo y de Interoceánica? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué sabes de esa empresa? Solamente dime de esa empresa algo. No nos alcanza el tiempo ya para tocar más sobre esta empresa, pero al menos quiero que tengas no bien claro eh, por qué es importante esta empresa. A ver, por ahí. Vamos, chicos, vamos. ¿Alguna idea? No me digas que nada. A ver, con un gobierno, chicos, termina promoviendo, por ejemplo, un proyecto de obras. Varias empresas postulan para ganar la licitación de esa obra, o sea, el derecho de llevar a cabo la construcción de esa obra. ¿Me entiendes? Muy bien, Leva, está involucrado en la corrupción, muy bien, Jara, claro, excelente. Entonces, Odebrecht, ¿qué es lo que hacía? Por lo bajo sobornó al gobierno de Toledo. Le ofreció dinero para que el gobierno de Toledo dé en sus resultados que Odebrecht gana la licitación de la obra. O sea, que el gobierno de Toledo le dé la autorización a Odebrecht de que sea la empresa que se va a encargar de realizar la construcción de esta obra interoceánica, esta carretera. Pero ¿qué ganaba Odebrecht? Solamente chamba, o sea, el derecho de construir esta carretera, no. ¿Dónde estaba la ganancia de Odebrecht? Todo el dinero que había utilizado para sobornar al gobierno peruano y al gobierno también de Lula da Silva en Brasil, porque es una carretera para ambos países, recuerda. ¿Dónde estaba la ganancia? En que esta carretera era sobrevalorada. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, la carretera Odebrecht va a construir la carretera al casi el doble de precio de esta empresa. Que normalmente construía esa obra, por ejemplo, digamos a 30 millones de soles, lo va a terminar doblando el precio. Ahí está su ganancia. Y además, para la construcción de esta obra va a utilizar materiales no de primer nivel, sino materiales obviamente de nivel intermedio o de baja calidad. Al final, hoy en día, te vas por la carretera interoceánica y hay un montón de baches, varios baches. Ahora, ¿se parece a la avenida de Ribagüero? Sí, para que me entiendas. Así. Y es una carretera millonaria, una millonaria suma invertida. Y no solamente en carreteras. Odebrecht tenía muchos casos de corrupción. Involucró a 11 países, chicos. Y sobre todo los casos de corrupción estaban en las obras de los estadios. Esos estadios estaban sobrevalorados, ¿no? Por parte de esta empresa. Ahí iba todo esto. Además de ganar ciertos derechos, como dice Ramos, el cobro de los peajes y todo lo demás, es cierto, ¿no? Pero su ganancia sobre todo recaía en que la obra es una obra que era sobrevalorada por esta empresa. Así es. Pero bueno,
Y Toledo estuvo involucrado en este caso. Este caso se llama caso Lavallato, lavado de activos, chicos. Luego se va a llevar a cabo una investigación. Es por ese motivo, ¿no? Que Toledo hoy está obviamente sentenciado, bueno, hoy está capturado y retenido allá en Estados Unidos, ¿no? Y miren por aquí, el año 2003 es un año bastante importante. Miren, el año 2003, la comisión encargada de investigar los casos, ¿no? De violencia, de terrorismo en nuestro país, da su informe final, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hizo una investigación, chicos, desde el año 1980 hasta el año 2000. ¿Y qué crees? ¿Qué crees, chicos? La Comisión de la Verdad responsabilizó al Estado y a la subversión, o sea, a Sendero Luminoso y el MRTA, como los responsables de toda esta violencia. El Estado también era responsable. Y obviamente señaló que deberían pagarse reparaciones civiles a las víctimas, ¿no? De este tipo de delitos. Sí, es cosa que hasta el día de hoy no se ha terminado de pagar, chicos. Cuando se difunde todos estos resultados, al final fue boicoteada y recién en el 2005 se hace público los resultados de esta investigación. Así es, hubo muchos actores políticos que se veían afectados con el informe de la Comisión de la Verdad, así que trataron de bloquear, ¿no?, su publicación. Así es, así es. ¿Qué se establece como resultado? Que Ayacucho fue el departamento más golpeado por el terrorismo. El principal causante de muertes fue Sendero Luminoso. Y en segundo lugar, el Estado peruano. En tercer lugar, el MRTA. ¿Te das cuenta? ¿No? Estos son casos que también se dieron actos de violencia con las comunidades amazónicas, como los Ashánicas, por ejemplo. Y un hecho importante, en el 2005, el 7 de noviembre, en Chile, se logró la captura del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, capturado. No te olvides, capturado, no te vayas a olvidar. Profe, una pregunta, ¿hay imagen sobre eso? Bueno, miren, he traído sobre todo estas imágenes, en primer lugar, para que veas. Son casos, ¿no?, de desapariciones, de personas que fueron víctimas, ¿no?, del terrorismo y víctimas también del gobierno, ¿ah? De las Fuerzas Armadas, de las acciones del gobierno, chicos. Y aquí tenemos, miren, al expresidente capturado en Chile. Ahí está. Aquí tenemos también otra imagen de Fujimori. Ahí está. ¿Qué opinas? Miren por aquí, muchachos. Esta imagen. Quiero que vean esta imagen. ¿Qué es esto, profe? Esta imagen, muchachos, esta imagen nos muestra uno de los problemas del gobierno de Toledo. Dentro del aspecto social, el gobierno de Toledo tuvo mucho rechazo popular, sobre todo frente a varios casos que iban en contra, por ejemplo, ¿no?, de la paz social. Por ejemplo, en el 2002, en la zona sur del Perú, en Arequipa específicamente, van a surgir violentas protestas debido a la privatización de dos empresas, Egasta y Eguesuro. Dos empresas sobre todo relacionadas con la energía eléctrica, chicos. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta de que ante esto, el gobierno decretó a Arequipa en estado de emergencia. Fueron muy duras las marchas, las protestas y el acto de violencia de la población en contra de las fuerzas policiales, chicos, en esa zona. Por eso es que los militares tuvieron que intervenir ahí en un estado de emergencia. En el año 2005 ocurre este hecho. Profe, ¿qué hecho? Miren por aquí. Más protestas
Y una protesta simbólica en 2005 fue el Andahuaylazo. ¿Qué es eso? Miren este personaje, chicos, ¿lo conoces? A ver, ¿lo conoces a este personaje que está aquí? Con gorrita. Ujú. Un grupo llamado los etnocaceristas, simpatizantes y dirigidos por Antauro Humala. Antauro Humala, ¿lo conoces? Hermano de Ollanta. Tomaron por asalto una comisaría en Andahuaylas, en Aprima. Ujú. Y bueno, no exigían la renuncia del gobierno de Toledo. Ujú. Al final se cometió actos de violencia, hubo algunos muertos también, ¿no? Entre los miembros de la policía, y al final termina siendo arrestado Antauro Humala, y hasta el día de hoy está preso. Ujú. Por este levantamiento, ¿no? Esta subversión en contra del gobierno. Ahora, en el 2004 también hay fuertes marchas, fuertes levantamientos que debemos tener siempre presente, muchachos, aquí, ¿no? Aquí tenemos más imágenes, por ejemplo, de estos casos. Miren aquí, este es el caso, ¿no? De Antauro Humala, ahí está. Y miren lo que pasa en Ilave. Ilave, ¿dónde queda eso, profe? En Puno. A esto le llamaron Fuente Ovejuna en el Perú. ¿Qué? El alcalde, el alcalde de Ilave, era un abusivo, ¿no? Ahí está, Fernando Robles. Ujú. Había cometido abusos contra las comunidades campesinas, les había quitado tierras, había también sido acusado de violencia contra mujeres, abusos contra ellas. La población cansado, ¿qué es lo que hizo? Hizo justicia popular, pues chicos, lo terminaron linchando. Toda la población de Ilave, en conjunto, acabaron con el alcalde, imagínate. Por eso le llamaron Fuente Ovejuna. Y bueno, miren, también a nivel internacional, recuerdan, nos vamos alejando un poco nosotros de Chile. ¿Por qué? Por una controversia, ¿no? El litigio marítimo empieza en el año 2005. En el gobierno de Toledo se denuncia este caso, ¿no? Ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Al final ya sabes que la respuesta lo dio en el año 2012. Falta mucho tiempo todavía para eso. ¿Qué más? Nos separamos también de Venezuela. ¿Por qué, profe? Eh, por ejemplo, lo que pasa es que en el caso de Venezuela, si bien es cierto, Venezuela había logrado la captura de Vladimiro Montesinos, Venezuela sobre todo se opuso a la captura de Antormala y sobre todo apoyó la candidatura de Ollanta en la elección de Toledo, y por eso, ¿no? Ollanta Toledo mostró un distanciamiento con Venezuela, no queriendo que el gobierno venezolano interfiera en un proceso electoral peruano. Ujú. Y bueno, también recuerda, las relaciones entre Perú y Japón empiezan a reducirse, se deterioran totalmente, sobre todo por la extradición de Fujimori. Entonces, esas son las malas relaciones que el Perú tiene en ese tiempo, con Chile, con Venezuela y con Japón. Pero hay programas que el gobierno de Fujimori impulsó, programas sociales, como por ejemplo el proyecto Huascarán, que significaba dotar de computadoras a los colegios de la costa y computadoras inteligentes, o sea, laptops chiquitos, chiquitos en blanco y verde, una tecnología para las provincias. Así es. Por ejemplo, miren, muchos colegios nacionales recibieron computadoras en ese tiempo, ¿no? Ahí está. Las antiguas eran no sé si ustedes han visto, parecidas, pero en color blanco, ¿no? Más grandecitas, ¿no? Esas eran las antiguas, todo esto se renueva. Y lo famoso era que estas computadoras se podían utilizar el disquete. ¿Pero de qué cosa es el disquete? Bueno, ustedes no saben lo que es el disquete. El disquete es el predecesor al USB, una memoria, ¿no? Que venía en un cuadrito como un disco negro. Ahí podías guardar la información. Antes, la única forma era a través de qué? De Yahoo, que era un correo electrónico. Y por ese tiempo también se termina dotándose fuertemente Messenger a los diversos usuarios. Gana un espacio Messenger aquí. Pero bueno, también por otro lado, el proyecto de techo propio. Profe,
Techo propio, sí. Un proyecto que buscaba justamente dotar de vivienda a la población. Miren, estas son las laptops o computadoras inteligentes que llegaban a las provincias por parte del gobierno. Es el proyecto Huascarán. El proyecto propio no era otra cosa que el proyecto de dotar de una vivienda a la población. Esto era algo muy parecido a lo que ya se había impulsado antes. ¿Te acuerdas? Había un proyecto también del FONAVI, el Fondo de Vivienda, muy parecido a esto. Hasta el día de hoy existe techo propio, chicos. ¿No? Si tú tienes, por ejemplo, un terreno, ¿no? El Estado te da un subsidio para que puedas tú construir tu casa, por ejemplo. Así es. Miren por aquí. ¿Qué es esto, profe? Un escándalo, chicos. Antes de seguir con este escándalo, recuerden, hay programas de a trabajar urbano y a trabajar rural, donde se promovió la creación de puestos de trabajo. Toledo, por ejemplo, le dotó de puestos especial para trabajar a los lustrabotas en el centro de Lima, porque él, ¿no? Antes había trabajado también como lustrabotas en el centro de Lima. Así que les dio todos esos módulos. Cuando tú vayas al centro de Lima, por Girón de la Unión, por la Plaza San Martín, ¿no? Por Chabuca Grande vas a ver esos módulos grandes de lustrabotas. Eso es lo que Toledo terminó obsequiando. Más de 3.000 módulos para ellos. Así es. Y les dio un espacio para trabajar en el centro de Lima. Pero este es un caso de repente bastante escandaloso. Miren, ¿qué es esto, profe? El caso Saraí Toledo. ¿Saraí? Sí, la hija que Toledo no reconoció. Una hija que tenía, ¿no? Y que fue un escándalo en su momento, ¿no? La niña salía con su mamá, reconocen, al final de tanta exigencia, el gobierno, bueno, Toledo, acepta dar la prueba de ADN y miren, y la prueba sale positivo. Después sí, Toledo salía, no, hijita mía, al final le costó todos los estudios en la Universidad de la Católica, ella es socióloga actualmente, y bueno, ¿no? Fue uno de los grandes escándalos de su gobierno, uno de los tantos. ¿Por qué, profe? Porque el otro escándalo fue Lady Bardales. ¿Qué? Sí, Lady Bardales era nada más y nada menos que la encargada, era una efectiva, era encargada, chicos, de ser escolta del presidente. Pero habían casos donde se anunciaban que entre ella y Toledo había algo más que una relación entre el presidente y su escolta, una relación amorosa, lo cual obviamente, ¿no? le generó muchos problemas también con su esposa, Elian Cara. Otro de los escándalos de Toledo, ya vamos a terminar esto con los escándalos, fue este. Miren, a Toledo se le vio en muchas reuniones con altos empresarios, con algunos miembros también de la burocracia estatal y acompañado de bellas señoritas, ¿no? Con licores sumamente caros, en reuniones, en club y todo lo demás. Eh, sí, claro que sí. Gastó demasiado dinero en alcohol, eso es cierto, Colán, claro que sí. Una vez dijo que lo secuestraron y al final estaba en una reunión clandestina, sí, todavía recuerdo, eso fue en el 2006. Fue en el 2006 eso, muy bien. Claro, en el último año de su gobierno. Así es, muy bien. Miren, este fue el caso más escandaloso de su gobierno, ¿no? El caso de la Interoceánica. La carretera fue construida por Odebrecht y que al final recibió una gran coima el gobierno de Toledo por esto. Muy bien. Y miren por aquí, ¿no? Ahí está tu ilustre presidente, ¿verdad? Bueno, chicos, con eso terminamos nuestra clase de hoy. Tenemos un material de preguntas que visualizar, ¿sí? Tenemos un material de preguntas, este material de repaso. A ver por aquí. Esperen un ratito, muchachos. Esperen un ratito. A ver. Ya está, muy bien. Listo. Empecemos, muchachos. A ver, como es la última clase, entonces van a participar todos, pues, en esta clase, ¿no? Claro. Ahí está. Empecemos, a ver, ¿con quién? Con Leva, pues, ¿no? Será, ¿no? A ver, profe, ¿por qué yo? No, al azar, Leva, no te preocupes, al azar. A ver, ayúdanos por aquí. Ya. Tras la guerra entre Perú y Ecuador, a inicios de 1995 se llevó a cabo las elecciones presidenciales y Alberto Fujimori se postuló nuevamente para la presidencia de la República.
La oposición planteó postular a Lourdes Flores Nano del Partido Popular Cristiano, pero luego el Partido Popular Cristiano, PPC, ofreció su apoyo a Javier Pérez de Cuellar. Fujimori obtuvo 4.798.515 de votos, obteniendo un 64.42% de Pérez de Cuellar. Postuló con la organización política de Unión por el Perú, UPP, obteniendo la cantidad de votos, lo que significó un 21.81%. También postuló el partido APRISA en la persona de Mercedes Cabanillas con un total de 306.108 votos y un 4.11%. Respecto a dicho proceso electoral, es para afirmar que la 1. Oficialismo fue derrotado en las elecciones federales. 2. UPP fue respaldado por el PPC. 3. Fujimori pudo vencer por amplio margen. Muy bien, gracias, Leva. ¿Qué significa en la premisa 1 el oficialismo? ¿A qué se refiere con el oficialismo? Al gobierno que está de turno. Ese es el oficialismo. O sea, ¿el gobierno de Fujimori fue derrotado en elecciones? No, pues no fue derrotado, más bien triunfo. Por lo tanto, la 1 es falso. La 2 y la 3, verdadero, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta entonces? La C, ¿no? Muy bien, la C. Por favor, trabajen las claves, chicos. Envíen sus claves. Ya están, la C. Muy bien, 2. Respecto a la ley de interpretación auténtica dada en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, indique los enunciados verdaderos o falsos según corresponda. A ver, 1. Permitió la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional. A ver, 2. Facilitó la reelección presidencial de Fujimori en el año 2000. Ya. Fue rechazada por el Congreso Constituyente Democrático. A ver, ¿cuál es la respuesta? Solamente la D, pues chicos, la ley de interpretación auténtica es aquella ley que permitió no interpretar la Constitución para ver si Fujimori podía o no reelegirse. Muy bien, a ver, vamos por ahí. A ver, ¿quién nos ayuda? Alison. A ver, ayúdanos con esta. Es unas 2 líneas nada más, Alison. La imagen mostrada a continuación corresponde al mes de abril de 1997 durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori y representa el... Gracias. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Profe, esas imágenes. ¿Qué es esto? En rescate de los rehenes en la operación, muy bien, Leva, Chavín de Guantar. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos con otro personaje. A ver, Toledo, ayúdanos, por favor. ¿Está Toledo? Toledo no está, ¿no? Sí. Bien, profesor. Sí. Muy bien. Hola, ¿cómo estás, Toledo? ¿La 4? Sí, por favor. Está bien, profesor. En las elecciones presidenciales del año 2000, diversos medios de comunicaciones tuvieron una marcada posición a favor de la candidatura del presidente Alberto Fujimori, quien pretendía lograr la presidencia por tercera vez. Por medio de los famosos Vladivideos, se comprobó que propietarios de medios de comunicaciones recibieron sobornos y beneficios del régimen para apoyar la reelección y atacar a los políticos competidores. Regímenes como este, en los que se favorece desde el Estado la posición de una cúpula gobernante y se limita la posibilidad de competencia de la oposición, a pesar de las elecciones, son propios de gobiernos. Muy bien, gracias. A ver, ¿cuál sería la respuesta a esto? Este tipo de características son propios de qué tipo de gobiernos? Gobiernos autoritarios, pero que tienen elementos democráticos. Hay un gobierno muy parecido al de Fujimori donde ocurrió este tipo de casos. Fue el gobierno de Leguía. Entonces aquí, chicos, marcaríamos la B, ¿no? Esta es la respuesta. Muy bien. 5. Dice, respecto al régimen del Fujimorato y los principales hechos políticos del Perú, señale cuál de ellos se produjo más tardíamente. A ver.
Ujú. Más tardíamente, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Profe, la ley de la interpretación, ¿cuándo se promulga? En el 97. En el 97. Y la emisión del primer Vladivideo es en el 2000, pues chicos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La B, pues, ¿no? Claro. ¿Sí? Ahí está. Ahora, a ver si tratas de investigar quién filtró ese Vladivideo, ¿no? Porque eso lo grababa el propio Vladimiro para poder así tener una sólida, extorsionar a los políticos que recibían dinero, ¿no? La pregunta es, ¿quién filtró ese video? ¿Mm? A ver, dice 6. La principal medida de Valentín Paniagua para salvaguardar el sistema democrático del Perú fue la de sistema democrático, chicos. ¿Qué hizo? A ver. Principal medida. Convocar a qué? A elecciones presidenciales transparentes en el año 2001. ¿Y cómo iba a ser transparente? Para eso se renovó a qué tipo de personal? Del Jurado Nacional de Elecciones, ¿verdad? Entonces la respuesta aquí es la B. Chicos, 7. A ver, dice, señale cuál o cuáles acontecimientos se produjeron durante el gobierno de Paniagua en el Perú. A ver, 1. Retorno a la Corte Internacional de Justicia de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, no te olvides. Se suscribió la Declaración de Chapultepec sobre la libertad de prensa. Se firmó la Carta Democrática Iberoamericana de la OEA. A ver, chicos, aquí todas son verdaderas, ¿sí? Todas. Todos estos son verdaderos. Todo ocurrió durante el gobierno de Paniagua. Dice, el siguiente texto hace referencia a una consecuencia entre los años 1980 al 92 que generó una nueva oleada en los conos de Lima. Mira, el resultado cuantitativamente mayor a la violencia en la que se afectó varios centenares de miles de personas fue el enfrentamiento interno. No existen estimados absolutamente fiables, pero la mejor aproximación permite exponer alrededor de 500.000 de personas abandonaron sus localidades y emprendieron la búsqueda de refugio por temor a ser víctimas de la violencia. Hechohablantes, en su gran mayoría, los desplazados buscaron refugio en las ciudades, creando en muy poco tiempo nuevas poblaciones marginales alrededor de estos polos urbanos. Es posible considerar el costo histórico de este fenómeno que contribuyó a que las zonas muy agrestes de una nueva geografía quedaran despobladas, afectando gravemente el patrón de desocupación del territorio andino. Esto es parte del informe de la Comisión de la Verdad. ¿De qué se trata, chicos? A ver, toda esta migración que hubo, ¿no? Porque de eso se trata de que, a ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Una consecuencia de la crisis económica o de la guerra contrasubversiva? A ver, la respuesta es la C, ¿no? Esto es consecuencia de una guerra contrasubversiva y de la invasión de tierras a los conos de Lima. Claro que sí. Muchas poblaciones migraron de la zona andina hacia la costa, escapando de la violencia interna. A ver, ¿quién nos puede ayudar por aquí? Kevin. Kevin está por ahí. A ver. Por favor, Kevin, sí. La Ayúdanos con la política 9. económica peruana durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo habían solo implementado en la década de 1990. Por ejemplo, en el año 2006, el Perú firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Respecto a los objetivos de este tratado, determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. 1. Reduce las barreras arancelarias de ambas economías según lista de productos. 2. Impulsa una política económica de industrialización por sustitución de importaciones. 3. El sector económico peruano más beneficiado es el vinculado a la exportación. 4. El consumidor peruano accede a productos norteamericanos a un precio más barato. Gracias, Kevin. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? La 1, obviamente que es verdad, ¿no? Por eso se llama libre comercio, ¿no? Por eso se llama TLC, Tratado de Libre Comercio.
Se reducen los aranceles. Muy bien. 2, ¿se impulsa una política de industrialización? No, todo lo contrario. Más bien se termina con esta política del ICI, de industrializar por sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque si bajan los aranceles vamos a poder importar más cantidad. Entonces la 2 es falso. 3, claro que sí, los que exportan productos van a ser los más beneficiados en este caso. ¿Por qué? Porque van a poder vender en mercados como Estados Unidos y Estados Unidos no les va a cobrar impuestos. Por eso que van a vender libremente. Claro que sí, es verdadero. 4, el consumidor peruano accede a productos norteamericanos a un precio más barato, obviamente, ¿no? Claro, obviamente. ¿Por qué? Porque esos productos ya no van a pagar impuestos aquí en el Perú al ingresar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La A, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Muy bien. Y la 10. En el quinquenio del 2001 al 2006 se desarrolló un gobierno democrático liberal que impulsó el modelo económico neoliberal implantado en el Perú en la década anterior. En el aspecto educativo, dicho régimen, vamos chicos, facilito, estamos hablando de Toledo, ¿no? ¿Qué pasó en su gobierno? A ver, puso en funcionamiento el Ministerio de Cultura, privatizó el sector educativo, permitió la intervención militar en universidades públicas, eso lo hizo Fujimori, ¿no? No puede ser. O impulsó el programa Huascarán. Aquí la respuesta es la de, pues, el programa Huascarán. Profe. Con eso terminaremos nuestra clase el día de hoy. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, chicos. Creo que ya les han comunicado que va a haber una